Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos en una emisión más de nuestros conversatorios mensuales. En esta ocasión, bueno, quisimos tratar un tema que siempre da de qué hablar. Y da tanto de qué hablar que, bueno, mucha gente recurre a esa muletilla del marxismo cultural sin saber muy bien qué quiere decir esto. Bueno, para encontrar algunos significados que puedan ser importantes para nosotros como libertarios, bueno, pues invitamos a un querido amigo, al escritor Tonatiuh Viniegra, el cual, bueno, pues ha venido realizando una labor de reflexión sobre estas cuestiones, lo que tiene que ver con el marxismo cultural, el wokismo, las distintas posiciones del libertarismo y sus diferencias, por ejemplo, con la derecha o el conservadurismo, etcétera, etcétera. Tonatiuh Viniegra, bueno, pues como les decía, es escritor. Él publica regularmente en la revista Quehacer Político y constantemente, bueno, nos deja reproducir sus artículos en México Libertario, cosa que le agradecemos. Entonces, aquí se encuentra Tonatiuh. Tonatiuh, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme una vez más aquí a charlar. Y pues sí, es un tema que hay que abordar, que hay que desmenuzar un poco para quitar estas muletillas que sirven muy bien para invalidar a priori la búsqueda de ciertas libertades individuales que le molesta a un sector pues bastante amplio de la derecha, que a veces se quieren identificar con la libertad económica, pero que les conflictúan como otros elementos culturales, ¿no? Sí, es un tema complicado, pero bueno. Es un tema muy controversial, ¿no? Así es, bueno, pero ya estamos aquí, entonces ayúdanos a entenderlo. Los micrófonos son tuyos y yo, bueno, yo me omito temporalmente. Gracias, Tonatiuh. Muchas gracias. Habría que empezar por decir que el marxismo cultural es un mix muy divertido. Meten en una misma bolsa a Marx, meten en una misma bolsa a Antonio Gramsci, meten a Foucault, a Gilles Deleuze, a Derrida, a Althusser, como si todos tuvieran el mismo criterio, como si todos tuvieran la misma línea de pensamiento, como si todos fueran marxistas. Hacen un desastre, ¿no? Y quieren encontrar algún tipo de complot para destruir supuestamente una cultura, como si la cultura fuera algo metafísico, algo trascendental, algo que está más allá de meras estrategias sociales adaptativas, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas personas nunca han leído a ninguno de estos autores y no tienen ninguna referencia formal sobre qué es lo que dicen, y solo tienen como esta idea de que son como libertinos o que son rebeldes a la cultura occidental judeocristiana, ¿no? Es muy simpático porque como parte de este fantasma ideológico al que llaman marxismo cultural o cultura woke, meten, por ejemplo, a los derechos LGBT. Difícilmente uno puede encontrar en Marx una referencia
a derechos de homosexuales, ¿no? Marx y Engels eran radicalmente homofóbicos, explícitamente homofóbicos. Hay un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que inicia Marx y concluye Engels después de la muerte de Marx, en donde desde una supuesta sociología evolutiva van explicando o van justificando por qué la homosexualidad es una aberración, casi parece que estamos leyendo el Levítico, y por qué la familia tradicional es la única estructura válida para una sociedad, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, es que el marxismo cultural quiere destruir a la familia tradicional, es muy simpático porque Marx estaba tremendamente a favor de la familia tradicional y creía que era el punto máximo de la evolución social, ¿no? Y se debía defender a toda costa y, por supuesto, igual que la heterosexualidad, ¿no? Entonces, no hay manera de pasar del marxismo a lo LGTB porque pues, Marx lo excluye de entrada, ¿no? Entonces, es divertido ver cómo tratan de crear este fantasma de piezas de diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, Foucault no era marxista, ¿no? De hecho, era más bien un liberal de izquierda, pero un liberal que entendía muy bien a Adam Smith, que entendía muy bien a los fisiócratas, que leyó a Mises, que leyó a Hayek, y que en su curso en el Colegio de Francia de Biopolítica explica muy bien la importancia de la individualidad, de la mano invisible de Adam Smith y todo esto. O sea, era muy lejano Marx, no hay manera de ponerlo en el mismo saco. Otro elemento que también es muy simpático es Gilles Deleuze, cuando hablan de Gilles Deleuze como si fuera parte del marxismo cultural. Y Gilles Deleuze escribe un libro fantástico que se llama La lógica del sentido, que es un tratado de metafísica y que el mismo Foucault considera como el mejor tratado de metafísica que se había escrito, y yo creo que sí, es el mejor tratado de metafísica, en donde habla de la individualidad, haciendo una defensa de la individualidad como ni siquiera Heidegger llegó a hacer, ¿no? Del individuo como un ente en el devenir material, contingente, que supera incluso a Heidegger en ser y tiempo. Y podríamos acercar en este concepto de marxismo cultural, tenemos también la mención de Althusser, que él sí era marxista, pero además mezcla Marx con Freud y manda a uno de sus alumnos, a Jacques Alain Miller, a estudiar con Lacan para que le regresara como los apuntes y empieza a construir un marxismo freudiano, un freud-marxismo, ¿no? Del cual son continuadores, por ejemplo, Herbert Marcuse, ¿no? Quien escribe el hombre unidimensional, Eros y civilización, que ellos sí tenían un problema severo con la individualidad, ¿no? Pero y bueno, y Derrida, ¿no? Derrida que la gramatología, la deconstrucción, el lenguaje, son elementos, pensamientos tan distantes que no hay manera de meterlos en el mismo saco y que hablan de cosas tan distintas que no hay manera de encontrar un proyecto cultural unificado en lo más mínimo, ¿no? En muchas cosas incluso se contraponen. Entonces, yo diría que el marxismo cultural es en realidad un fantasma ideológico construido por todas estas personas que se vuelven histéricas a la hora de
de escuchar que es posible, o de sentir que es posible que los individuos empiecen a ejercer la propiedad privada sobre sí mismos. Esto vuelve locos a todos los sectores conservadores, pero también vuelve locos a los sectores tanto de la izquierda como de la derecha, que son alérgicos a que los individuos ejerzan la propiedad privada sobre sí mismos. Entonces, cuando empiezan a sentir este terror de que los individuos sean libres de autodeterminarse, empiezan a construir este golem para poder atacar la libre autodeterminación, la propiedad privada sobre uno mismo, pero sin que sea algo tan frontal, ¿no? Sin que sea algo tan directo, y entonces se crea que hay un complot, que hay una estrategia cultural para destruir a la cultura occidental, como si no fuera perfectible, como si no fuera mejorable, como si no tuviera fallas, y como si fuera una esencia, un reflejo de alguna esencia metafísica, ¿no? Entonces, yo creo básicamente que el marxismo cultural es un reflejo histérico de los sectores conservadores. Muy bien, Ronin. Muy interesante todo lo que nos estás comentando. Y muchas gracias por tus palabras. Me parece que es una buena introducción al tema. Pero por lo que yo estoy entendiendo, Ronin, tú me dirás si estoy equivocado o no. Pero me parece que algo que iguala a esta ellos mismos se llaman nueva derecha en Iberoamérica, con estos padres del marxismo, es el hecho de su ataque, su rechazo, su salvaje rechazo al individualismo, a la individualidad de las personas. Total. Es decir, me parece que no son tan distintos como ellos quieren hacerse pensar que son los enemigos del marxismo, y por lo tanto un ejemplo, una avanzada cultural, cuando realmente, bueno, son el reverso exacto más bien del propio marxismo, son parte de la misma moneda. ¿Estoy exagerando tus palabras o voy más o menos bien tratando de entender tu punto de vista? No, es que es así. A ver, mira, yo creo que definitivamente son muy cercanos, tanto la alergia de la derecha al individualismo como la alergia de toda esta corriente socialista, y creo que son muy cercanos porque tienen una misma raíz, y tienen una misma raíz, desde la formación del socialismo, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la raíz del marxismo, nos encontramos con todo este socialismo utópico, que era un socialismo cristiano, y que nos podemos remitir desde las comunas esenias, donde es el núcleo del origen del cristianismo, que bueno, claro, sabemos que el cristianismo surge al calor de las tres guerras judeo-romanas, en donde los romanos empiezan a rebelarse, donde los judíos empiezan a rebelarse contra los romanos, y son los principales actores son los esenios, los celotes, y estos grupos judíos que ya estaban cansados del abuso romano, ¿no? Y hay una influencia muy fuerte de estas comunas, de esta corriente comunista esenia de los judíos, y después vamos con Pablo de Tarso, que se nutre de Séneca, las comunas paulinas y todo esto, y obviamente tenemos el Sermón de la Montaña y todos estos elementos socialistas, anti-riqueza,
de rechazar lo material en pos de lo espiritual y todo esto. Y ya yendo un poco más adelante, por ahí del 400, pues tenemos a la ciudad de Dios de San Agustín, que es una referencia a una utopía, ¿no? En la que después Tomás Moro se va a inspirar para desarrollar su utopía, ¿no? Que así la llaman, ¿no? Su utopía, en donde es explícitamente una utopía cristiana y es una utopía socialista, ¿no? Y después tenemos la utopía también cristiana de Francis Bacon en La Nueva Atlántida, ¿no? Cualquiera que lo haya leído sabe que es una utopía cristiana y que son las primeras utopías socialistas que se formularon ya así bien formalmente, ¿no? Y que son la base para el socialismo de Saint-Simon, su nuevo cristianismo, que es un socialismo cristiano, y todos los socialismos originalmente eran utopías cristianas, Charles Fourier, todos ellos, todo el viaje a Hypatia y todos estos primeros socialistas, que son los que inspiran a Marx, tienen una base cristiana. Y si nosotros vemos cuál es la moral de Marx, es una moral cristiana. O sea, digamos que deja de lado lo metafísico porque tiene una influencia de Feuerbach, pero mantiene toda esta matriz sociocultural judeocristiana, y por eso es que él considera la homosexualidad una aberración, por eso es que él considera que el matrimonio hombre-mujer es el único válido y que la familia tradicional es la única válida, ¿no? Entonces tiene él toda esta moral judeocristiana en donde acumular riqueza es malo, en donde tenemos una base muy metafísica en cuanto al individuo. Y aquí, aquí hay un elemento muy importante, porque todas las concepciones comunistas tienen, quieran o no, una concepción metafísica del individuo, ¿no? Ya de entrada, la concepción de Marx de el valor trabajo es una concepción metafísica, porque no se basa en el objeto en sí, no se basa en la cosa en sí, en lo concreto, sino en un valor trascendental que le asigna al trabajo. Y él considera que todo trabajo vale lo mismo, todo trabajo humano vale lo mismo, por el mero hecho de ser un trabajo humano, como si hubiera algo más que le otorgar ese valor, ¿no? Entonces ya tenemos una concepción trascendental que no se basa en los elementos materiales a valorar. Ahora, la concepción del individuo no es una concepción materialista como la que plantearía, por ejemplo, Heidegger o Gilles Deleuze, en donde conciben un individuo material que es un átomo que no está vinculado con alguna esencia o con algún deber ser con los demás, que está vinculado por su cultura, por su socialización, por sus afectos, por su convivencia, pero como entes materiales individuales. Marx no llega a esa concepción. Marx sigue viendo a los individuos como entes metafísicos, porque él considera que el individuo debe de vivir para un ser abstracto, para una realidad abstracta que es la sociedad, que es la cultura, que es la nación, que es la comunidad. Entonces, al no reconocer al individuo en su realidad material, como hace Heidegger o Gilles Deleuze o incluso Sartre, Marx está aún en una concepción trascendental o metafísica del individuo, que es característica del cristianismo. El individuo no se concibe en el cristianismo como una entidad contingente, arrojada, material. Se considera como una proyección, como un reflejo de una esencia, de un espíritu,
el soplo de vida que se le transmite al individuo, y es como una entidad comunal, como una entidad que no existe por sí misma, sino que existe como parte de, como de una masa, ¿no? Como una masa humana que se mueve en este mundo y que en algún momento va a llegar al más allá. Y es muy similar al comunismo. Sigue habiendo una concepción trascendental del individuo en el comunismo, por más materialistas y más ateos y la chingada que se digan, en realidad no son tan materialistas porque no conciben al individuo como un individuo, sino como una masa que se extiende. Entonces, no son muy realistas. Y entonces aquí podemos ver cómo el conflicto tanto de la derecha como de la izquierda es porque hay una concepción metafísica del individuo, una concepción en donde no se concibe al individuo plenamente como una entidad autónoma. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en autores como Lipovetsky o ¿no? en la era del vacío, o Herbert Marcuse en El hombre unidimensional, que tienen terror a la individualidad, no la soportan, son alérgicos a la individualidad, casi la tachan de satánica, ¿no? Es una gran maldad el querer concebirse como un ser individual, ¿no? ¿Cómo nos concebimos? O sea, yo pienso de manera individual, siento de manera individual, es negar la realidad material, concreta, en pos de un ideal, de una utopía, ¿no? Gracias, Tonatiuh. Bueno, con la iglesia hemos topado, Tonatiuh. Y yo te tendría quisiera hacerte una pregunta al respecto de lo que has venido señalando y este vínculo de socialismo y cristianismo. Para gente como tú y como yo, que creemos en algunas ideas de liberalismo independientemente de los matices que querramos darle, bueno, creemos que valores como la propiedad privada, la libertad individual, la autorresponsabilidad con uno mismo y con los demás, bueno, son valores fundamentales, pero que no exigen, no requieren la existencia de un Dios, pero tampoco lo ven como un enemigo. Puede haber liberalismo, creas o no en Dios. Sin embargo, a veces da la impresión, al menos en estas corrientes de la nueva derecha latinoamericana, en donde si se tiene que creer forzosamente en un Dios, puedes dejar de creer en la libertad individual, en el individuo, en la propiedad privada, en la no intromisión del Estado, pero tienes que creer forzosamente en Dios. Y yo me pregunto si es tan importante esa existencia de Dios para este tipo de corrientes. No están abandonando de alguna manera ese liberalismo que muchos dicen que todavía dicen profesar, pero que realmente sus propias prioridades los desmienten. Mira, yo igual estoy yendo como muy profundo, pero es que el problema es de fondo, porque bueno, tenemos este libro que se llama El liberalismo es pecado, creo que del 1800, algo así, ¿no? Muy, muy divertido, ¿no? Porque, digamos, si el liberalismo es un hijo del humanismo y el humanismo empieza como la secularización del individuo de la iglesia, como la separación del individuo del deber ser, de vivir de acuerdo al deber ser de la religión, de la cultura, de la tradición, en donde dice, bueno, el individuo debe tener un grado de dignidad
y se empieza a reconocer la realidad humana, la realidad individual, y entonces empieza a considerar que requiere de libertad, de autonomía, de autodeterminación, para tener una vida digna y de calidad. Pero aquí hay una cuestión compleja, porque si tu religión cree que tú no eres propietario de ti mismo, si tu religión considera que la propiedad sobre tu cuerpo, sobre tu sexualidad, sobre tu mente o incluso sobre tus bienes materiales está en manos de tu Dios y tú eres un mero administrador, va a ser muy difícil que al enfrentarse a las ideas de la libertad se pueda llegar muy a profundidad, porque hay una concepción metafísica del individuo que no permite ir más allá, porque ya hay un piso en donde uno no puede o no debe ir más allá de esa propiedad sobre uno mismo, porque ya estaría entonces violando estos presupuestos metafísicos. Y es aquí en donde entran en conflicto todas estas personas de la derecha y también de la izquierda, porque la mayoría de la izquierda también son religiosos, ¿no? Son de ambos que son religiosos, ¿no? Y entran en conflicto porque hay que ver al individuo como libre de este deber ser, como libre de estas demandas del mundo metafísico, para poder ejercer plenamente su propiedad sobre sí mismo, para poder ejercer plenamente su autodeterminación y para permitirle a otros ejercer la propiedad sobre sí mismos y su autodeterminación. Porque si tú estás obligado a llegar a un límite, te vas a ver además conflictuado cuando los otros pasen de ese límite. Entonces, sí, claro, o sea, uno puede ser liberal, pero creo que hasta cierto grado, con ideas religiosas, de la religión que sea, ¿no? Pero va a llegar un punto en donde estas concepciones metafísicas te impongan un piso donde ya no puedas tú ejercer más allá la propiedad privada sobre ti mismo o tu autodeterminación, y donde te conflictúe respetar la propiedad privada del otro sobre sí mismo y su autodeterminación. Ya, gracias, Tonatiuh. Ahora bien, volviendo a nuestro tema de marxismo cultural, a veces da la impresión de que quienes hablan con este tipo de términos o la cultura woke y cosas por el estilo, bueno, en realidad le ponen estas etiquetas un poco nebulosas, simple y sencillamente a los comportamientos y a las ideas que no les gustan. Claro, yo estoy lejos de pensar que el marxismo cultural, digamos, puede tener ciertas expresiones. El hecho de decir que, bueno, pues hay explotados y explotadores en las relaciones sexuales, por ejemplo, o en no sé cuántos ámbitos de la vida. Bueno, puede ser cierto que exista algunas expresiones que puedan ser catalogadas quizá legítimamente como marxismo cultural. Pero en general, realmente la derecha latinoamericana utiliza esas etiquetas para etiquetar comportamientos e ideas que no les gustan, que no entienden, que no comprenden y que rechazan visceralmente. ¿Tú dirías que esa podría ser realmente, porque a mí me sorprenden muchísimos libertarios que utilizan estos términos sin siquiera establecer un contexto de qué están creyendo, por qué lo están diciendo? Puede ser esta una realidad de estas derechas y estos pseudo-libertarios que prefieren creer en amar a Dios y no a la libertad. No, totalmente, ¿no? Y tienes razón, o sea, hay elementos del marxismo que se pueden traspolar a ciertas narrativas, ciertos discursos de socialistas, izquierdistas, en donde a lo mejor con el feminismo y otros elementos, pero
en general, no hay elementos como para hablar como tal de un marxismo cultural. Hay puntos que se pueden traspolar, pero no hay un marxismo cultural. Y definitivamente, o sea, es un momento en la historia en donde las democracias liberales están avanzando muchísimo, en donde empiezan las parejas homosexuales a no tener miedo a darse un beso en la calle, ¿no? A no ser golpeadas en el metro, en donde empieza a haber reconocimiento de la diversidad en distintos ámbitos, y es un paso social que le está costando trabajo adaptarse a un amplio sector de la población, a todo este sector conservador, este sector de la derecha light, pero también de la izquierda, ¿no? De la izquierda conservadora. Entonces, es un proceso de adaptación que les está doliendo, que les está costando, que les está causando neurosis, que los está poniendo histéricos, pero pues tienen que adaptarse, o regresamos a esa etapa oscurantista en donde no se tolera la diversidad, donde no se tolera nada que no sea tradicional. ¿Y dónde estaría la libertad individual en eso? Platicábamos con un amigo que es creyente en la cultura woke, y pues yo le preguntaba, a ver, ¿tienes algún referente, algún filósofo, algún autor, algo que tú me puedas describir en concreto qué es esta cultura woke? O sea, hay un conjunto de tradiciones, de ideas, y nunca me pudo describir. Es que existe, pero no te lo puedo describir, ¿no? Entonces de pronto decía, bueno, es que defienden la igualdad a ultranza, y defienden a los homosexuales y defienden al Islam. A ver, no, está cabrón, porque no puedes defender a los homosexuales y a la imposición del Islam, porque son cosas contrapuestas, ¿no? No puedes defender al feminismo y a la imposición de la burka, porque son mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, como no saben cómo caracterizarlo, de pronto dicen, no, pues es que es la justicia social. Bueno, ¿a qué te refieres con justicia social? Si tú te refieres con justicia social a que a ciertos grupos se les concedan derechos especiales como colectivos, bueno, pues bueno, ahí sí tenemos un problema, porque los derechos son a los individuos, no por un colectivo, sino por ser individuos, ¿no? Pero si tú te refieres a justicia social con darle los mismos derechos a todos los individuos sin importar el género, la religión, la sexualidad y la chingada, pues yo no veo ningún problema, ¿no? Entonces le decía, a ver, esta cultura woke que está aquí con nosotros, ¿no? Esta cultura woke que tú ves y que está con esta inclusión forzada y la chingada, inclusión forzada de los homosexuales, ¿cuántos derechos especiales le ha conseguido a los homosexuales? Porque que yo sepa, no hay ningún lugar en donde los homosexuales tengan derechos especiales que los heterosexuales no tengan, ¿no? O sea, los homosexuales siguen teniendo menos derechos que los heterosexuales. Entonces, pues esta mentada cultura woke está siendo muy ineficiente para lograr derechos especiales. Entonces yo creo que lo que pasa es que les conflictúa ver un pequeño beso entre dos mujeres, ¿no? Y dicen, es que hay una inclusión forzada de homosexuales. A ver, los que tienen el valor de salir del closet son un 10, 15% de la población. Si fuera una inclusión forzada, tendría que haber
una representación de más de un 15% de homosexuales en todas las series y películas. Y eso ni de chingadas está sucediendo. O sea, no hay ni de risa ni un 5% de representación. ¿Cuál inclusión forzada? Al contrario, la inclusión forzada es inclusión forzada de heterosexuales, de blancos, ¿no? De esta parte de la sociedad que siempre ha sido como la representante de los valores judeocristianos tradicionales. Entonces, yo lo que veo es esto. Hay un conflicto en que se empiece a reconocer la existencia de los homosexuales, que se empiece a reconocer la existencia de los transexuales, que se empiece a reconocer que puede haber personajes de otro color que no sean blancos. Y esto les causa un conflicto muy grande porque no están acostumbrados a la diversidad. Pero si queremos avanzar a una sociedad más libre, tenemos que acostumbrarnos a la diversidad. Sin derechos especiales para nadie, ¿no? Al contrario, de derechos idénticos para todos los individuos. Creo que va por ahí. Gracias, Tonatiuh. Y claro, estamos todavía muy lejos de eso. Entonces, yo creo que siguen siendo temas que los libertarios, los liberales, tenemos la obligación de tocar una y otra vez sin dejarnos acallar por estas grupos de conservadores, teócratas, que buscan imponer sus puntos de vista y callar precisamente la rica diversidad de nuestras sociedades. Yo tengo una idea y yo quisiera nada más, ya para finalizar, Tonatiuh, tu punto de vista. Yo creo, y perdónenme, pero lo creo sinceramente, que todos estos grupos de la derecha latinoamericana, conservadores latinoamericanos que se dicen liberales o paleolibertarios, pues en realidad encontraron una clientela, encontraron puntos de los cuales sacar dinero, que era el tema del aborto y salir con estos temas, asustar viejitas, sacerdotes de pueblo, maestros de colegios católicos, y con eso se han logrado mantener. Y bueno, pues donde hay dinero, pues obviamente pues hay también posibilidades de hacer ese tipo de cosas. Pero no por nada, bueno, pues todas estas giras internacionales de Agustín Laje y compañía precisamente son con este tipo de público y con este tipo de sacerdotes allí asusando a sus masas con el petate del muerto, como decimos en México. ¿Tú cómo ves este florecimiento de la derecha latinoamericana, pseudoliberales, que en realidad pues ellos ya mismos desde hace mucho están diciendo que no lo son, y que por lo tanto yo creo que seguir consecuentándolos no nos va a llevar absolutamente a nada? Pero bueno, yo quisiera tu punto de vista sobre cuál debe de ser el trato con esta gente y a qué se debe su digamos, reciente prominencia. Pues mira, yo en lo personal, para mí el trato con esta gente, pues creo que es darle una patada en el culo, porque no tienen no tienen ningún espacio en el liberalismo si queremos tomar el liberalismo en serio, ¿no? Ellos tienen su lugar en el Opus Dei, tienen su lugar en las escuelas católicas, tienen su lugar en la misa del domingo, pero no tienen lugar en el liberalismo. A mí me gusta mucho una definición de Antonio Gramsci, que dice que el liberalismo, o sea, a pesar de que él dice muchas estupideces sobre dictaduras y tal, pero dice, el liberalismo es la lucha histórica por absolutamente todas las libertades humanas. Y tiene toda la razón. Y si no asumimos el liberalismo
como la lucha histórica por todas las libertades humanas, pues no estamos tomando en serio el liberalismo. Y si aceptamos que idiotas como Laje y todos estos payasos se apropien del liberalismo, pues estaremos abandonando al liberalismo, ¿no? Estaremos traicionándolo y acabará muriendo porque será absorbido por todos estos por todos estos guerreros de Cristo. Y finalmente ellos están haciendo su trabajo. Ellos lo que buscan es conservar la cultura judeocristiana bajo cualquier estrategia, ¿no? Porque ellos creen fervientemente en todos estos rollos metafísicos y ellos están haciendo lo suyo, ¿no? Y van a seguir haciendo lo suyo y van a seguir en su batalla de guerreros de Cristo, pero aquí el punto es, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros como liberales? Y tenemos dos: o asumir el liberalismo como la lucha histórica por todas las libertades, o dejarnos absorber por estos payasos, ¿no? Yo creo que además el liberalismo no va a tener un lugar en el discurso social y en el discurso político si no asume plenamente un espacio propio. Lo vemos una y otra vez en cada votación, ¿no? Ahora lo vimos en Brasil, pues prácticamente no sucedió nada con el liberalismo. Lo vimos en Estados Unidos, a pesar de tener una gran candidata como Jo Jorgensen, no trascendió y tienen todos los años del mundo. Pero creo que el problema es que en general en el mundo del liberalismo sigue teniendo miedo de asumir un lugar propio, de tajantemente separarse de la derecha. Cree que la derecha lo acobija, lo apoya, que el conservadurismo le trae gente, pero en realidad le trae 2, 3 gatos, pero le quita todo lo demás, le quita todo el demás espacio social y político que podría ganar. Entonces yo creo que ha sido llevan décadas con una estrategia política y social errada, temiendo separarse fuertemente de la derecha, así como de la izquierda. Yo creo que se tendría que adoptar como una tercera posición que no es reconciliable con ninguna ni de la izquierda ni de la derecha, y creo que en ese momento el liberalismo va a empezar a despegar y va a empezar a tener un lugar propio, porque, y es triste que la mayoría de la gente asocie al liberalismo con la derecha, y dice el liberalismo y dice, eres de derecha, o el liberalismo y eres conservador, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha tenido esa determinación de separarla, ¿no? Y bueno, y tenemos estas referencias jodidas como Laje, o bueno, ahora Milei, que era, primero hablaba de tríos y de sexo tántrico y la chingada, y ahora se la pasa hablando de Moisés y de Cristo. Entonces, todos esos mezclas creo que dañan mucho al liberalismo. Lo importante es hacer una separación fuerte y determinada. Muchas gracias por tus palabras, Tonatiuh. Te quedo muy agradecido. En realidad, bueno, yo nada más no resisto la tentación de decir esto. En realidad, yo no creo que tengan estas ideas de manera firme, estos grupos de la derecha o la nueva derecha latinoamericana. En realidad son hipócritas que han encontrado forma de sacar dinero con un público, y por eso, bueno, sus referencias, tanto ese acercamiento con las iglesias, pero yo creo que les empiezas a rascar y yo dudo mucho de la honestidad de sus puntos de vista, y en realidad, bueno, pues es encontrar una forma de instrumentalizar miedos, rechazos en beneficio propio, y por lo tanto, bueno,
yo digo que son meramente hipócritas y dividores. Pero bueno, Prostitutas. perdón, Son prostitutas. muy bien dicho, muy bien dicho. Bueno, pues aquí finalizamos, Tonatiuh. Yo no sé si tú quieras comentar algo, dónde te localizan, dónde pueden ver tu trabajo. No sé, algo que a lo mejor también quisieras remarcar, cosas que a lo mejor yo no te pregunté, etcétera. No, pues muchas gracias por invitarme y tener el valor de defender la libertad en todos los sentidos y defender tanto nuestra libertad como la libertad del otro, que eso es a mí lo que me parece apasionante del liberalismo. Pues, yo le invito a los que compartan con nosotros que no tengan miedos ni reservas en defender la libertad en todo su esplendor. Y bueno, encontrarme en México Libertario, cuando me hacen el favor de publicarme en Quehacer Político cada mes, y mi Twitter, Ronin Tonatiuh. Ahí estamos, con todo gusto. Pues yo te agradezco mucho, Tonatiuh, te agradezco mucho tu disponibilidad, la generosidad de tu tiempo y tu talento. Y bueno, pues yo también muy agradecido por tus palabras. Y bueno, invitando a nuestros amigos de México Libertario a que sigan a Tonatiuh Viniegra en sus redes sociales. Y bueno, pues además estén pendientes de las diversas actividades que México Libertario organiza, no cada mes, no cada año, no una o dos veces al año, sino que tenemos distintas actividades, varias actividades semana a semana. Muchas gracias, Tonatiuh, te quedo muy agradecido y bueno, pues sé feliz y mucho éxito. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estamos, suerte, éxitos a todos.